Hola, ¿qué tal? Soy Javier Friki Sevilla, bienvenido de nuevo a este espacio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo lo estéis viendo. Hoy un poquito de cine sin apartarnos mucho del mundo del cómic, que es lo que nos gusta. Que hemos venido aquí a hablar de nuestras mierdas. Ayer fue 28 de diciembre de 2024, Día de los Inocentes aquí en España, y nos salta la noticia, que parece un inocentado, pero no, de que el Batman de Matt Reeves, Batman 2, se pospone otro año. Maravilloso. Pasamos de que la fecha de estreno inicial era en octubre del 26 a octubre del 27. Más con un INRI, que aún no hay un guión al respecto. O sea, tenemos fecha de estreno, pero no tenemos guión. James Gunn, por lo visto, que ahora se encarga de la franquicia de CU, comentaba que el guión simplemente no había gustado. No sé si realmente hay guión, si no hay guión, si me lo he sacado de la manga para ganar tiempo. Ni idea. Pero bueno, es lo que dice Gunn. Gunn tiene ya pensadas una serie de películas para estrenar, de hecho se anunciaron, como Booster Gold o Batman the Brave and the Bold, de la cual también hay una pequeña polémica, una pequeña discrepancia al respecto entre James Gunn y Matt Reeves, porque Gunn quiere que Batman 2 vaya antes de Brave and the Bold y Matt Reeves parece ser que no está de acuerdo, en fin, hay una serie de historias ahí. Igualmente también se hablaba de que el villano para Batman 2 iba a ser Clayface, uno de los eternos malos secundarios de Batman. Evidentemente no está lejos de estrellas como el Joker, el Pingüino, pero sí es verdad que es un villano que ha dado muchísimo, muchísimo juego. Y no es un novato precisamente en estas ligas. El propio Robert Pattinson, con tanta polémica de estreno va, estreno viene, parece el Blade de Mahershala Ali, esperemos que no, ha llegado a bromear con que cuando termine la trilogía, al principio parece ser que efectivamente ha firmado una trilogía con Robert Pattinson sobre Batman, pues ya se podrá retirar. Pero no porque lo haya hecho todo, sino que o ya que lo haya dado todo de sí cinematográficamente, como pasó Brian Boland con La Broma Asesina, ¿no? Que dibujó La Broma Asesina y dijo que no iba a dibujar jamás un cómic mejor que aquel, y lo único que se dedicaba es a hacer portadas y con la colaboración. No, sino simplemente lo que está bromeando es con la cantidad de tiempo que está pasando entre un proyecto y otro. ¿Por qué? Porque si efectivamente nos vamos a octubre del 27, el Batman de Matt Reeves, el original, es del 21. O sea, que han pasado ya 6 años, colega. Echar guindas a pavo. Eso toman con calma. ¿Qué pasa? Que, oh sorpresa, hace 12 días, más o menos, 12-15 días, en torno al 12 de diciembre, salta la noticia de que con un modesto presupuesto de 40 millones tenemos que Clayface, el villano, va a tener su propia película. Además, con guión de Mike Flanagan. Mike Flanagan, que es uno de los grandes revolucionarios del terror moderno, probablemente a la altura de James Wan. Un hombre que nos ha dictado en cine, por ejemplo, con Doctor Sueño, la continuación de Resplandor de Stephen King, la película original de Stanley Kubrick. En televisión, sobre todo los que veáis más Netflix, pues lo podréis ver, por ejemplo, en La Maldición de Hill House, adaptando la obra libremente de Shirley Jackson, Bly Manor, también adaptando la obra Una Vuelta de Tuerca de James, El hundimiento de Casa Usher, también adaptación libre de la obra original de Edgar Allan Poe. También lo tenemos en dos series, una miniserie que es La Misa de Medianoche y otra que es El Club de la Medianoche, hasta me van las medias noches. Y para el año que viene, para el 13 de marzo, tenemos una nueva entrega del Exorcista, que la escribe y la dirige él, si no me equivoco, que es The Exorcist de Deceiver, y una nueva adaptación, que creo recordar que ya sería la tercera, del clásico de Stephen King, Kerry. La primera fue de Brian De Palma en 1978-1979, más o menos. Esa obra que, por cierto, terminó inicialmente a la basura porque nadie la acogía y fue la señora King la que le dijo al cabezón de Maine: toma, ponte a hacer tu trabajo y rehazla desde cero y admite las críticas, chavalín. Ya tenemos un clásico del terror moderno. Volviendo a nuestro, tenemos todos esos problemas y ahora pues nos saltan, pues eso, con esta noticia. Bien, mal, a ver, empezando porque Sony, Marvel, Disney, creo que ya han captado el mensaje de que las películas de villanos no terminan de gustar, por lo menos no como las están plantando. No quiere decir que no se pueda hacer un buen guión con un villano, con un villano sin que aparezca superhéroe. Se puede hacer, pero tienes que hacer un buen guión. No me tienes que presentar una chufa. Ejemplo, Morbius. Ejemplo, Madame Web.
Vamos a dejarlo. El mensaje de la taquilla está ahí, hay que admitirlo, hay que verlo, hay que estudiarlo, analizarlo y ver en qué se ha fallado. Y empezamos, ¿por qué? Porque los guiones son blanditos. El señor Mike Flanagan está acostumbrado tanto a dirigir como a producir como a escribir. ¿El resultado puede ser bueno? Sí, puede ser bueno. Ya tenemos las primeras críticas de ¡buah! Películas de villanos. A ver, en Marvel no han funcionado. ¿Puede que no funcione en DC? Puede, o puede que no. ¿Por qué? Porque tenemos una película de villanos, como la de Joker, con Joaquin Phoenix. Por favor, olvidemos la de Folie D, eso no existe, no ha pasado, olvidadlo, habéis tenido una alucinación. Y Joker es espectacular como película. Otro ejemplo, sin movernos del DCU, tenemos ahí al Pingüino. Pingüino, interpretado por Colin Farrell, la serie está funcionando de vicio. Sigue siendo la historia de un villano. ¿Puede funcionar? Claro que puede funcionar. ¿Qué ha funcionado aquí? Que tenemos un buen guión apoyado con magníficas interpretaciones, tanto Joaquin Phoenix por un lado como de Colin Farrell por la otra. ¿Puede no funcionar? Puede no funcionar. A ver, a priori, en el apartado técnico, nada más que la presentación de un buen guionista, ya dice mucho. Ahora la cosa es hasta dónde quiere llegar el guionista, hasta dónde dejan llegar en la producción, a ver qué dice James Gunn y a ver también qué quiere hacer Matt Reeves o quién se vaya a encargar de la dirección de ese proyecto, que ya está sonando además el propio Mike Flanagan como el director de Clayface. Como digo, un presupuesto modestito de unos 40 millones de dólares, en comparación con otras películas que estamos hablando de 150 a 200 millones. 40 millones, la verdad es que es muy, muy humilde. ¿Se pueden obtener buenos resultados? Por supuestísimo que sí. No sería la primera vez en la historia del cine. También han saltado críticas referidas a que Matt Reeves ha dado, digamos, un cierto beneplácito a Flanagan y a la introducción de este Clayface como villano de Batman. ¿Por qué? Porque Matt Reeves dijo en su momento que no quería elementos sobrenaturales en su obra. Que quería hacer un Batman más realista, el de Christopher Nolan. Ojo, el estándar que ha marcado el listón que nos ha puesto ahí Christopher Nolan y sobre todo Christian Bale como Batman, eso es una barbaridad. Se puede superar, por supuesto, pero no hay que menospreciarlo. En cuanto a realista, a mí me parece bastante realista. Evidentemente es un cómic, tenemos licencias artísticas de cualquier color, pero que son bastante más realistas y que nos podemos encontrar hasta cierto punto esas situaciones, esos personajes en la vida real. Yo considero que sí. Pero evidentemente, en cuanto al caso de Clayface, ¿por qué se salta ese comentario, esa alarma? Básicamente porque todo el mundo piensa en el monstruo de barro. Multiforme, que puede hacer de una mano una maza o que puede moldear su cuerpo a antojo y voluntad y convertirse en chico, chica, voy vestido con un mono o soy un elefante, lo que él quiera. Lo cual me hace pensar que a lo mejor esas personas pues no conocen del todo al personaje. Con lo cual hay que empezar por saber quién es Clayface o cuántos Clayface ha habido. Y a eso también vengo yo. No soy un erudito, no soy un experto, de mi opinión. Conozco algunas de las versiones de Clayface por haberlas leído, que a fin de cuentas son unos cuantos añitos, no voy a decir cuántos, leyendo cómics. Así que vamos a hacer un breve repasito por cada una de las 7 versiones de Clayface. Ojo, que es un personaje que no lo han creado dos Mindundis. El primer Clayface lo crea Bill Finger, el desacreditado, tristemente desacreditado Bill Finger, y Bob Kane, los creadores originales de Batman. Bueno, la desacreditación de Bill Finger corresponde en muy gran medida al propio Bob Kane, pero eso ya sería un programa aparte, hablando de la cara dura y la falta de ética que lleva a mostrar el caballero en cuestión. Pero bueno, eso sería otro programa. Si os interesa, me lo ponéis abajo en comentarios y lo hacemos. Primera versión de Clayface, Basil Karlo. Basil Karlo nace, o que este Clayface nace en 1940, a mano, como he dicho, de Bob Kane y Bill Finger. Es un actor, venido a menos, que termina por asesinar a todo el casting, el equipo técnico de la obra, disimulando su identidad con una máscara de barro del Clayface, una cara de arcilla o cara de barro, que podíamos dar la voluntad. Dado que era un buen actor, aunque fuera venido a menos, podía alterar su voz, podía alterar su apariencia, sus gestos, todo. Yo además en este personaje veo un guiñazo al cine clásico
contemporáneo de aquella época de 1940, porque el nombre Basil Karlo lo dividiría en dos. Basil por Basil Rathbone, actor clásico de películas de Errol Flynn, como por ejemplo Robin Hood, o una serie de películas que ya se hizo en aquella época adaptando las novelas de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Él fue quizá el primer Sherlock Holmes cinematográfico. El apellido Karlo, si le ponemos las dos Fs finales, tenemos Karloff, el hombre que interpretó a Frankenstein en Frankenstein y la novela Frankenstein, ambas de James Whale, o que colaboró más de una vez en la gran pantalla con otro clásico que es Bela Lugosi, como por ejemplo The Black Cat. Quiero recordar que aquí en España se la tituló como Satanás, que me acuerdo siempre del nombre en inglés, pero es The Black Cat. También se habla de una película maldita, perdida, que hay por ahí, a los mentideros de Hollywood, que dan lugar a leyendas negras, pero que queda chulo. Por esto, la mejor película de terror de la historia, pero que se perdió. Recordar que era La Torre Oscura, La Torre Maldita, una cosa así. Que es en parte en lo que se basa un libro que reseñé un cómic que reseñé hace poco, que es La Noche del Ghoul, justamente de Scott Snyder y Frank Villa, perdón. Aparte, la capacidad esta de Basil Karlo de alterar su voz, sus gestos, tal, puede ser también un guiño a un actor muy famoso en aquel momento, ya fallecido además en ese momento, que fue Lon Chaney, que era conocido como el hombre de las mil caras. Curiosamente, Chaney, hijo de sordomudos, siempre tuvo miedo a la sordomudez, pero fue un actor extraordinario. De hecho, patentó, creo que fueron 60 y tantas voces y cerca de 100 caracterizaciones distintas. Algo espectacular. De hecho, iba a protagonizar el primer Drácula, que protagonizó luego Lugosi, en la película Todd Browning de 1931, pero un cáncer de garganta se llevó antes. Y su hijo, Lon Chaney Jr., fue el primer hombre lobo moderno de la historia, como aquella que Jack Pierce. Pero bueno, otras lides, otras historias. Segundo Clayface, Matt Hagen. Matt Hagen es también una creación de Bill Finger y es probablemente el más conocido porque ya nos presentan la masa de barro, la criatura que es completamente de barro, que se metamorfosea a placer. Tercero, Preston Payne. Si no recuerdo mal, creación de Len Wayne. Tiene una enfermedad genética que le permite además metamorfosear todo su cuerpo, está todo el rato encerrado dentro de una armadura, un exotraje que le protege, pero además es el más inteligente de todos. De hecho, dentro de su perfil, él es un científico. Muy interesante también. Muy desarrollado también en los 80, 90. Cuarto, Sandra Fibler, la única mujer del ranking. También un personaje muy interesante. En su caso, ella adquiere los poderes por el culto Cobra, que además dio muchísima batalla a Batman en los segunda mitad de los 80, principios 90. Yo todavía recuerdo ciertos episodios de Batman y los Outsiders, que Cobra era un rival terrorífico para Batman, o sea, su igual en cuerpo a cuerpo, un hombre que era un gran táctico, un genio en la estrategia, una inteligencia avanzadísima. Tanto es así que se puso muy negras a Batman en el espacio. O sea, mantuvieron un combate cuerpo a cuerpo realmente espectacular, dibujado por el grandísimo Alan Davis. Además, momento cumbre, cuando le mete una patada a la boca a Batman y Batman se limpia la sangre, sonriendo, diciendo, esto va a molar, esto va a molar. Hasta el punto de que en ese combate deja inconsciente a Batman. Intenta matarlo a él y a los Outsiders con la explosión de una estación espacial. O sea, capítulo apoteósico. Y en el caso de Sandra Fuller, un personaje muy, muy interesante también. Quinto Clayface, Cassius Payne. No tiene tampoco mucho trasfondo, el hijo de Preston Payne y de Sandra Fuller, del tercer y cuarto Clayface. Sexto, Todd Russell, un soldado del ejército de los Estados Unidos con el cual experimentaron y la cosa se le reguleche, por definirlo. Y finalmente el séptimo, Jonathan Williams, un bombero que acude a una planta química a apagar un incendio, la planta química se enciende un poquito, suben los decibelios, hay una explosión, los elementos químicos acceden a él y se convierte en Clayface. Otra masa de barro. Prácticamente, quizás quitando a Sandra Fuller, el resto son todo masas de barros. Bueno, ya Preston Payne también, por el tema suyo Pero el tema de la masa de barro que se ocurrió a Bill Finger es muy recurrente, prácticamente en cuatro de los elementos. Lo recupera también Mike Barr, si no recuerdo mal, en
en la figura del hijo de en Cassius Payne, en la figura del hijo de Preston y Sondra. Es muy recurrente. Las críticas de que el elemento sobrenatural y tal, y Matt Reeves se está alejando, puede que sí, puede que no. Habría que ver cuál de los 7 quieren elegir para esta película. Me da a mí la impresión de que va a ser al final Basil Karlo, que es el único, digamos, humano, y digamos que el elemento ese de la máscara moldeable que le permite cambiar de personalidad, o sea, puede ser un papel muy, muy interesante ahora. ¿Qué quieren desarrollar, qué no quieren desarrollar? Si al final el guión va a ser sí, o si al final va a decir, venga, va, abrimos la puerta que entra lo sobrenatural y para adentro. No tengo ni idea. Pero será muy interesante. A mí, particularmente como Batmaníaco, me fastidia un poco, es eso, otro año más de espera. ¿Por qué? Porque a mí el Batman de Matt Reeves sí me gustó. Pattinson fui escéptico con él y como Batman sí me gustó, no me pega realmente. Como Bruce Wayne, sigo pensando que es un sosainas. Lo siento mucho. Aparte de que tenemos el problema añadido de que Christian Bale nos dejó un estándar altísimo en las dos personalidades de Batman, tanto en el cruzado enmascarado como en el propio Bruce Wayne. Entonces es difícil de superar a día de hoy. Zoe Kravitz me encantó como Selina Kyle. O sea, es una Catwoman maravillosa. Además, un guiñazo ahí a Batman año 1, porque es la Catwoman que nos diseñó y presentó Dave Matthew Kelly en la obra de Frank Miller. O sea, es fantástica. ¿Qué nos espera? Ni idea. En principio, ahora mismo supuestamente sigue sin haber guión, pero sí, tenemos nuevamente, gracias a James Gunn, no sabes las carnes, fecha de estreno para el 11 de octubre de 2026. Más o menos quizá la fecha inicial de estreno de Batman 2 de Reeves. Puede. Ha cambiado un producto por otro porque a lo mejor quiere presentarnos Clayface antes de irse al otro y luego de seguir con él. Los destinos de James Gunn son inescrutables. A ver qué se ocurre aquí al hombre. Esperemos que sigan por lo menos haciendo buenos resultados como hasta ahora. Porque la verdad, ese Batman y el primer Joker, el de Folia D, insisto, no existe. Ha sido una alucinación. Fueron espectaculares. Es también un buen momento para aprovechar ahora que Marvel se ha estrellado en las últimas entregas en taquilla. Pero a mí sí me gustaría un retorno al oscuro. Un retorno a la era Pulp, un retorno al terror más oscuro, más gótico, incluso sobrenatural, sí. Y al terror psicológico. A ver, recordemos también que Batman en sus orígenes tuvo historias con monstruos, con vampiros. El diseño original de Bob Kane incluía un par de pistolas porque Batman no le importaba pegar tiros. Y eso es todo. Gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Si os ha gustado, dadle a like. Si os ha gustado, ponedme abajo en comentarios. Si tenéis alguna idea, sugerencia o cualquier historia, también en mis comentarios. Suscribíos. Y nos vemos al siguiente y espero que sea pronto. Adiós.